Al abrir la puerta que daba al patio, vio un avión pintado en el piso con dos piedras en diferentes números. Sintió miedo, miró en todas direcciones. El miedo se agudizó, le descontroló un grito, nombró a su hija, su propio nombre. Gritó el nombre de su hija, su nombre, como si no se hallara ella misma al no hallar a su hija. Pensó que quizás habían ido a la tienda a unas cuadras. Se encaminó hacia allá, cruzó la avenida gritando el nombre de su hija, aunque guardaba la esperanza de que estuviera ahí. Tenía un mal presentimiento que se parecía tanto al que le había inquietado de madrugada, si no es que era ese mismo sentir. El portero viudo se asomó por la puerta como un topo de su madriguera. Gloria Felipe le preguntó si su hija estaba con la suya. Como tensando los dos extremos de una cuerda, el portero le dijo que él solo tenía una hija ya mayor, ya casada, y Gloria sintió un relámpago en el cuerpo que anunciaba la tormenta de pensamientos que se venía. Como el trueno sigue al rayo, gritó aún más fuerte el nombre de su hija en la calle. ¿Pero a quién dirigía su voz? Su hija no parecía estar escuchándola, ni parecía estar cerca. ¿A quién gritaba su nombre? ¿A sí misma o a su hija? Y este es un extracto del comienzo del libro, el cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Le agradecemos que haya aceptado la invitación a conversar a la escritora mexicana Brenda Lozano, autora de Soñar como sueñan los árboles, su último libro, editado en Chile por Alfaguara, y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Brenda, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Humberto, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y por darle tiempo también a mi trabajo. Y aquí hablar directamente, colgar dos preguntas. Primero, ¿cómo nace la idea de un libro como este? Y poniendo también el contexto en que se da el libro, que se da, en el fondo, gira en torno al secuestro de una niña en el México de los años 40. Uno, ¿cómo nace en la idea del libro y por qué ambientarlo en, en esa época, en ese sexenio? Claro, las, las anoto para que luego, si se me va, regreso a tus palabras. Bueno, pues me interesaba mucho cómo es el origen de la violencia en un país y en una ciudad como esta. Es decir, hoy el término, por ejemplo, desaparecido, está ligado, por supuesto, al narcotráfico, ¿no? Es posterior al neoliberalismo, es decir, después de los 90, este término de desaparición cobra otro aspecto, tiene otra cara política Mm. que está ligada a muchísima más crueldad. Anteriormente, la desaparición de un niño, de una niña o de una persona estaba ligada quizás a otros tipos o a otras narrativas de la violencia. A mí me interesaba mucho ir un poco al nacimiento pues bueno, de la violencia no se puede trazar, ¿no? Es complicado, pero sí que después de la Revolución Mexicana, de estos muy jóvenes anarquistas que pues por supuesto, afortunadamente estuvieron en contra de un régimen totalitario a finales del siglo XIX aquí en México, de Porfirio Díaz. Después de la revolución se fue ciertamente armando más esta ciudad, que es pues hoy en día obviamente una de las más grandes del mundo. Es, eh, bueno, para no irme mucho más lejos de tu pregunta, porque casi me voy por ahí, por la historia de la Ciudad de México, bueno, ciertamente en la formación de una ciudad se empiezan a gestar también sus sombras, la violencia en este caso, eh, los crímenes. Entonces me interesaba mucho eso. Por otro, en un aspecto más emocional es también la Ciudad de México que le tocaron a mis abuelos, por ejemplo, cuando eran
pues muy, muy jóvenes, los 40 y los 50, ellos pues vieron también el crecimiento de esta gran ciudad. Entonces, por un lado emocional está mi origen familiar, por un lado político, histórico, y de muchas de las violencias que nos cruzan actualmente, pues me interesaba mucho ir atrás, y un poco al origen. Entonces, el libro, bueno, viene de estas inquietudes y puntualmente nace o nació, usando tu muy bella palabra, para, para hablar de los libros que yo siempre creo que son como pequeños milagros, la verdad, el hecho de que existan. Este, bueno, yo colaboro en el periódico El País y tengo un muy querido amigo ahí adentro, bueno, tengo varios, pero un muy amigo ahí. Estábamos platicando a finales de 2021 en la Feria del Libro de Guadalajara y estábamos platicando de la nota roja y de la violencia y de cómo se cuenta. Y a partir de esa nota roja, y que también empezamos a hablar bueno, de grandes y muy memorables titulares que ha habido de la nota roja. Eso me llevó a las notas rojas de eso, del nacimiento, vamos a decir, de una gran metrópoli. Y bueno, había una época de varios secuestros, del término robachicos, por ejemplo, aquí en México se empezó a usar en esa época. Y me interesaba ver, pues bueno, centrarme obviamente en un caso, seguirlo, y bueno, me basé en un caso que ocurrió a un secuestro de un niño, pero bueno, obviamente esto es pues una novela, y el punto central en un caso de secuestro muy mediático de los 40, me interesaba pasarlo al presente con una niña, porque aunque pareciera, bueno, que evidentemente el dolor puede ser el mismo o muchas de las consecuencias pueden ser las mismas en las familias, es muy distinto. Hay un tema de género y de un montón de violencias por las cuales ya el hecho de que sea una niña, pues cambia ahora sí que toda la jugada, toda la historia, y eso me interesaba mucho explorarlo. Entonces, pues bueno, te puedo contar eso, un poquito sobre eso. Eh, y también, pues, esa es una de las razones por las cuales está ambientado o contextualizado en esa época. Y qué interesante lo que tocas, por ejemplo, porque también me hace recordar la conversación que tuve alguna vez con no recuerdo, pero un periodista colombiano respecto a hablar de la guerra y respecto de los botines de guerra y cómo en estos botines de guerra caben lo que son niños, niñas, adolescentes y también y también mujeres terminan siendo grandes trofeos entre conflictos, ya sea entre países o como puede ser un cartel de narcotráfico con el Estado, da lo mismo el país en el fondo. Claro, bueno, en las narrativas, por supuesto, de la violencia, el tema de género, hay un montón de temas y de problemáticas sociales que se ven también cruzadas, ¿no? Bueno, es que este es un tema así por el que me puedo ir y perder porque, bueno, pues digamos que en la realidad abarca una complejidad eh, que, que penosamente hemos normalizado. Yo diría que esa es una de las más graves realidades que tiene como consecuencia esta violencia, ¿no? El normalizarla. Eh, Pero bueno, en términos de la ficción y de esta novela, me interesaba muchísimo explorar un montón de temas de género y es por eso que los centré en temas de familia, de el hecho de que es una niña la que es robada o secuestrada. Este, También el sistema penitenciario bueno, he ido varias veces a penales, es algo que es un tema
que me interesa muchísimo explorarlo desde la realidad, escrito en el periódico sobre ello, y desde la ficción, que por supuesto está muy ligado bueno, al racismo, al clasismo, a la pobreza, a un montón de otros factores, ¿no? Entonces, ¿cómo se van cruzando? O sea, en un crimen en donde también esta novela está compuesta por 3 partes. La primera es la crónica de estos meses en los que esta niña de 2 años, de 2 a 3 años, es decir, desde que cumple un poquito más de 2 a que casi va a cumplir 3, es arrebatada de su familia. Es la crónica de ese tiempo, de esos meses. La segunda parte es la construcción en 4 testimonios de lo que pasó el instante en el que se la llevan. Y la última parte ocurre en un penal que bueno, devino en uno de los penales más violentos, que fue Lecumberri, y bueno, me interesaba mucho explorarlo también como un espacio de ficción y qué pasaba ahí, ¿no? Y ahora sí que pasa en la ficción dentro de la ficción, porque también en los penales ocurre ficción. También dentro de los penales se lee, también se hacen talleres, yo he estado en ellos. También hay música, también hay talleres en fin, de teatro, por ejemplo. O sea, también ocurre la ficción en los penales y me interesaba muchísimo cómo eso podía operar en esta historia en particular, ¿no? Pero bueno, para no dar muchos más spoilers de cómo funciona la ficción dentro de la ficción en este caso, pues bueno, mejor llévame tú, Humberto. Y en ese ejercicio, bueno, tocaste el tema de la investigación. ¿Hubo proceso de investigación como para abordar desde la ficción, como para que la ficción sea verosímil, tomar datos históricos, como datos carcelarios, la policía, la de la época, hoy, cómo funciona el sistema carcelario hoy o en los 40? Porque también en el comienzo del libro, bueno, hace se hace mención de que para 1946 había 2 millones de habitantes en el Distrito Federal y 4.000 policías con un sueldo precarizado, como sigue siendo todavía hoy, que dividían labores en 3 turnos. Eh, ¿cómo fue esa investigación como para darle cuerpo, darle carne al libro? Claro, claro. Pues, perdón, un segundito. Sí, sí, por supuesto. Claro, pues eso es algo, creo que eso es algo muy chingón que hay entre la ficción y la realidad. O sea, el hecho de poder escribir en un periódico o en ensayos, por ejemplo, teniendo un pie también en la ficción, creo que en ese ir y venir uno crece a la otra. Es decir, creo que muchas veces desde leer las noticias, simplemente interpretar la realidad, que bueno, yo creo que la realidad ya es un lenguaje en sí y la escritura es más como una traducción de ese lenguaje en sí, porque lo podemos abarcar de tantísimas maneras en el arte, como con una cámara, eh, con un dibujo, ¿no? Con unas cuantas palabras. Y creo que en ese interpretar esa realidad es cuando se crea también una nueva cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues la investigación o ese ir y venir entre la realidad y la ficción, creo que hay un espejo siempre, pero no un espejo anecdótico, aunque en algunos datos por supuesto que sí, sino más, ¿cómo decir? Un reflejo, un destello más que un reflejo de esa realidad. Y sí, bueno, puntos de partida hay y hay algunos, bueno, como este dato que compartes, como muchos del sistema penitenciario, de las violencias ginecobstetras, que son también actualmente un tema,
cómo, por ejemplo, a una mujer que comete un crimen, la puede cruzar la raza, la clase, el patriarcado, un montón de complejidades que hay en la sociedad, o en nuestra sociedad. Y bueno, pues eso, me mantengo más abstracta porque luego empiezo, o sea, para mí la historia con el final, o sea, esa tercera parte resolutiva, que bueno, a muchos no les gustan los spoilers, a mí me encanta, la verdad, pero yo, o sea, para mí esa historia empezó con el final, entonces, pues nada, eso. Bueno, empezó por el principio, ¿verdad? ¿Cómo, Pero cómo, lo primero que me empujó es haber tenido ese final. Perdón, vas. cómo fue construir a las protagonistas y obviamente también darles como esa visual de la maternidad? Quiero tomar, por ejemplo, por ejemplo, el personaje la primera mujer que entra, que es la mamá de Gloria Felipe, la niña perdida. Eh, Uh-huh, que no es simplemente como una mujer buscando a su hija que fue secuestrada, que fue robada, porque también tiene como en los 40 una mujer divorciada que había hecho su vida, que había deshecho su vida con un vividor español. Eso es todo el spoiler uh-huh, que voy a hacer de la historia. Eh, uh-huh. pero una mujer bastante jugada respecto de la época en la que vivía, por tomar un personaje en particular. Claro, claro. Sí, pues súper buena pregunta, qué chido. Bueno, me voy un pasito atrás, que es el punto de vista. Y el punto de vista para mí realmente era una preocupación y un montón de preguntas que yo traía mucho tiempo ya dándoles vueltas y pensándolas. Este, Durante la pandemia, en 2020 yo empecé una novela, bueno, escribí una novela que, que pues es más, o sea, digamos que era un intento de esta, pero eso no funcionó. Pero mi pregunta, y también ocurría en un penal y también estaba en torno a un crimen. Pero lo que estaba yo explorando y me hacía yo muchas preguntas en torno a cómo narrar, por ejemplo, en tercera persona, que es pues una constitución ya muy antigua de cómo pues contar una historia y cómo se ha construido, ¿no? Era una de mis preguntas, digo, de esas preguntas grandes que una se hace, ¿no? ¿Cómo está hecha la tercera persona? Y bueno, por supuesto hay grandes ejemplos en grandes novelas del siglo XIX, rusas, francesas, inglesas, y este punto de vista es muy jerárquico, por supuesto tiende a ser masculinista, por obvias razones, y bueno, un montón de otras cosas, ¿no? Hay un control también muchas veces en este tipo de tercera persona, que es casi, bueno, otra manera de llamarla es punto de vista omnisciente, ¿no? Es alguien que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo controla, que sabe cuándo va a hablar un personaje, lo que sueñan, lo que dicen, todo eso. Yo estaba pues dándole muchas vueltas a eso y me acerqué a una maestra. Para mí, pues, mis maestras y los maestros que he tenido en la vida que me han enseñado mucho, yo acudo a ellos años después de haber salido del, de la universidad, del posgrado, o sea, regreso a ellos y les hago preguntas, para mi suerte están en mi vida, sigue esa conversación que comenzó ya hace varios años. Y bueno, yo tengo una muy querida profesora de literatura medieval con quien, bueno, que yo desde adolescente admiraba un montón, que se llama Gloria Prado. Y yo le preguntaba mucho a ella durante la pandemia, ¿no? ¿Qué prefigura la tercera persona? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo está en la poesía medieval? Y bueno, la pandemia me dio oportunidad también de meterme a muchos de estos poemas épicos, desde los cuales, si bien son ¿cómo decir?
son orales, pero dependiendo mucho de quién los iba transcribiendo, cómo se fue armando de a poco ese punto de vista, ¿no? Cómo iban metiendo, vamos a decir, su cuchara, el monje que, por ejemplo, transcribió o pasó, el copista, o el monje que transcribió, no sé, la canción de Roldán, ¿no? Bueno, igual y mi traducción no está muy bien, pero bueno, entonces es muy interesante cómo se ha construido esa tercera persona desde muy atrás, ¿no? Hasta el presente. Y y en esa pregunta de cómo contar una historia que no sea jerárquica, que sea evidentemente porque algo tiene la tercera persona también de incorpórea, ¿no? O sea, es siempre muy mental, muy racional, no hay cuerpo, ¿no? Y si algo, es importante también para el feminismo es la importancia de la corporalidad y de cómo puede contarse una historia distintas únicamente por ser contadas desde un territorio o un cuerpo distinto, ¿no? Siendo mujer. Entonces, me importaba mucho que la narradora en tercera persona fuera una narradora, que no fuera un narrador, y que también tuviera una corporalidad y que también muchos de los problemas que atraviesan a los personajes a ella la crucen también, y que ella también tomase partido en muchos de las cosas que pasan, que ella meta su cuchara. Entonces ya de entrada, digo, aunque es quizás un sentido, y ahora sí que no es el hilo negro, pero sí me importaba muchísimo que toda la historia fuera contada desde ese punto de vista, mañosamente, vamos a decir, pues con todo, perdón, es que quise decir como 15 cosas al mismo tiempo, con todas estas problemáticas que hay y estas violencias que a ella también como narradora en tercera persona la cruzan. Y bueno, hay un montón de decisiones de lenguaje, ¿no? Bueno, no sé, este lenguaje así como etéreo, universal, sino bien mexicano, muy localizado, en fin. Entonces, por eso me fui un pasito atrás, Humberto, para contarte también de la importante que era para mí, pues, pensar una narradora en tercera persona, y después o sea, fueron ahí apareciendo pues Gloria Felipe, que es la madre de la niña a la que roban. Está Ana María, que es la madre de Gloria, que para mí también fue un personaje increíble de armar, porque es una mujer, es la abuela de la niña, que para la mala suerte de quienes la roban, pues es una de las primeras mujeres que llevó su labor profesional a cotas muy altas en una época en las que era casi imposible para una mujer llegar tan alto. Generó pues muchísimo dinero, tenía mucho poder, estaba muy ligada a la política, al glamour del cine de esa época, que fue la época también del cine de oro en México, del teatro. Fue una época también de mucho esplendor cultural y ella estaba en todo eso y en todo ese ajo o en todo ese trajín, y al mismo tiempo, bueno, era eso, era una mujer divorciada con esta hija que tuvo 5 hijos, y bueno, fue su nieta la que se robaron. Entonces, el personaje de Ana María para mí fue también importantísimo de hacer, y pues todas estas mujeres que se van apareciendo en esta historia. Tocaste a la voz narradora y encuentro interesante esa visual que le diste a la voz narradora, porque no es neutral, pudo haber sido una señora del barrio, como que se sabe perfectamente la historia y que va a tomar partido por quien cree ella que es justo tomar partido. Y lo encuentro bastante porque la siento con cuerpo, con alma, no es simplemente una voz en el aire etérea opinando porque sí. Claro, claro. Pues justo eso, o sea, qué importante
cómo contamos las historias y cuál es el punto de vista que elegimos para contar eso. Yo creo que esa es una decisión también política y creo que también es una decisión creativa, por supuesto, y que le va a dar al trabajo final eh, sus rasgos particulares, vamos a decir, ¿no? Y dónde se ubica esa historia con respecto al presente, con respecto a los problemas que existen, que nos cruzan. Entonces, bueno, por eso para mí el hecho de que puede ser algo tan sutil como quién te va a contar la historia, que a veces igual ya o sea, digamos que lo más sencillo, el otro día, por ejemplo, vi un post que alguien puso, que ya no le respondí porque dije, ay, no quiero que suene a pleito, pero, bueno, sí me voy a pelear aquí con ese post, pero decía algo así como, las mujeres solo podemos contar historias en primera persona, no hay de otra, o como qué otra alternativa nos dejan. Y yo pensé, no, de hecho no, o sea, es importantísimo que podamos abarcar todas las maneras de contar historias y que podamos contar historias en tercera persona desde ese espacio hiperhegemónico, hipermasculinista, que, pues, que desde que se germinó, digamos, con los tres trágicos griegos, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, Eurípides, el último y más moderno de los tres, hizo maravillas con temas de mujeres, ¿no? Con temas de mujeres que subvertían el orden patriarcal, como Medea, por ejemplo. Entonces, desde ir hasta atrás de cómo el lugar de la mujer ha sido en este contar historias, pasando por supuesto, los grandes poemas épicos que dan, o sea, suena como que muy nerd, ¿no? O muy ñoño, no sé, hablarte de poemas épicos, pero yo creo que no puedes entender eh, Drácula El Señor de los Anillos, clarísimamente, ¿no? Sin el cantar de los Nibelungos, en fin, o sea, parece que las historias son modernas, pero fueron contadas ya hace muchos siglos y han sido contadas y vueltas a contar una y otra vez en tantas culturas y pasan de tantas maneras que no quiero decir la tropicalización, pero sí la mexicanización, y es más, me encantaría decir la chilanguización, porque yo soy de la Ciudad de México, eh, y llevarlo obviamente a, no sé, a cualquier región de donde nosotros estamos en Latinoamérica, es muy importante, ¿no? Que no quede en esta cosa como inmaculada, no sé, griega, romana o medieval, ¿no? Europea, sino cómo aquí podemos, qué se hace con estas grandes maneras de contar historias, ¿no? Cómo las podemos eh, interpretar, procesar y pues sí. Y en ese punto también como hablar de esta estética de la violencia, volviendo como en parte a lo que hablamos al principio, cómo Ujú. eso ha cambiado, cómo quizás la Claro, estética de la violencia antes era, no sé, el robachicos, quizás con esto como el crecer la urbe, como puede ser Ciudad de México en los años 40 o Santiago de Chile en los 40, en el fondo en que empieza a crecer la ciudad y ciertos servicios quedan cortos, donde se claro, empieza como esta especie de desigualdad a filtrarse por ciertas tuberías y ahí crecer la violencia y de alguna forma como ver crear otro tipo de violencia, como antes era, no sé, como te dije, roba chicos en México, como puede ser hoy el tema de seguridad, sea narcotráfico, sea como lo, las maras en El Salvador o el Tren del Agua, prácticamente en América completa. claro. Bueno, pues es interesante si únicamente he visto, a ver, ¿cómo decir? Espérame, déjame pensar bien porque es una pregunta bastante compleja. O sea, la narrativa o las narrativas que ha tenido la violencia, eh, pues van por supuesto moviéndose y cambiando con los tiempos, ¿no? Y si bien digamos que la retórica de la violencia
tiene similitudes o tiene, por ejemplo, ¿no? Para no sonar tan abstracta, el término feminicidio en México es específicamente cuando matan a una, o sea, cuando matan a una mujer con violencia únicamente por el hecho de ser mujer. O sea, es un tema, es un asesinato con dolo por un tema de género, nada más. O sea, eso es un feminicidio. Generalmente están acompañados también de violencia, de agresiones sexuales. Y en su mayoría son por personas, son sus parejas sentimentales o familiares. A grandes rasgos, ¿no? Eso aplica también para los transfeminicidios, por ejemplo, y bueno, son este tema de género. Esta misma nomenclatura que ahora, pues, por supuesto, nombrar las cosas es un camino que nos lleva a la justicia o a la verdad, o que nos puede potencialmente llevar, no necesariamente, pero el simple hecho de nombrar algo ya te lleva potencialmente a una justicia, ¿no? Pero anteriormente no es que no hubiera feminicidios, no es que hombres no mataran a mujeres, simplemente que, por ejemplo, en esa época se le conocía como crímenes pasionales, ¿no? Y bueno, cualquier cantidad de cursilerías terribles en torno a estas palabras, la mató por amor, o sea, ese tipo de cosas que bueno, evidentemente era un feminicidio, simplemente no existía eso. No existe este término. O, por ejemplo, las desapariciones, ¿no? Que hoy en día significan una cosa y alguien desaparecido en los 40 será una cosa totalmente distinta. Entonces, no quiere decir que no hayan existido, simplemente muchas de estas palabras o estos puntos de encuentro son constantes, simplemente se les nombra, ¿no? Y se les tipifica ante la ley, que eso ya es algo muy importante, es poderlo nombrar ante la ley. Pero ciertamente, además de eso, el narcotráfico en sí ya ha tenido pues narrativas que llevan la crueldad a unos extremos que antes no se veían. O sea, los lugares a los que llegaba la violencia citadina, o los crímenes, por ejemplo, cometidos, no llegaban a este despliegue de crueldad y de violencia. Entonces, pues bueno, ciertamente sí hay puntos de encuentro, aunque antes se llamaran de maneras distintas. Y además de eso, o sea, además de la violencia conocida con otros nombres, vamos a decir, o con otras formas de nombrarla, está ciertamente que se ha extremado, o sea, cada vez pareciera que es más lejos a donde puede llegar la crueldad, ¿no? Hablaba hace unos días con una historiadora respecto de un libro de obreras feministas de principios del siglo XX en Chile, y uno de los comentarios que daba que respecto de uno muy, quizás muy actual, muy acorde respecto de cómo está el movimiento feminista, es que hoy, más hoy todavía, como que hoy las mujeres están con mayor razón no estando seguras con sus derechos, tienen que seguirlos defendiendo por los movimientos ultraderechistas, sea los Javier Milei en Argentina, los Donald Trump en Argentina o el movimiento ultraderechista en Europa que está cuestionando los derechos adquiridos, lo que da la democracia, obviamente. Totalmente, y es bueno, actualmente el caso de Estados Unidos, ¿no? Digo, nosotros aquí en México, que estamos tan pegados a Estados Unidos, es casi siempre, bueno, como sabes, hay mucha tensión de un sinfín de temas, y entre ellos, bueno, el hecho de que, por ejemplo, aquí el 8M, el 8 de marzo, salimos, tomamos las calles en varios estados, en varias plazas públicas se pintan de morado, de verde, y esto, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos,
pareciera que sí, aunque pareciera que antes estaban a la vanguardia en muchas cosas y eran referencia en México, por ejemplo, en algunos temas de derechos, eh, por ejemplo, el voto a la mujer ocurrió antes en Estados Unidos que en México, en fin, un montón de temas, para no irme largo por ahí. Pero bueno, actualmente pareciera que México, o sea, por ejemplo, México sí tuvo una primera presidenta antes que Estados Unidos, ¿no? Hay muchos derechos que aquí, digo, afortunadamente, no se han echado para atrás, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos, que ahora, bueno, como en el caso también en Argentina, que bueno, además en Argentina han sido bastión en Latinoamérica, ¿no? De temas de derechos desde las, bueno, con, perdón, es que luego me pasa que quiero decir como 15 cosas al mismo tiempo y se me van trabando. Yo aquí atento, yo aquí No, estoy. pero bueno, eso, o sea, en tema de derechos, en Argentina, las feministas, las madres de la Plaza de Mayo han sido, pues, una luz, ¿no? En este continente. Y bueno, pues ahora están en esta muy complicada situación con Milei, ¿no? Y hasta escritoras han sido vetadas, censuradas por este régimen, ¿no? Totalmente de derecha y antiderechos. Brenda, quiero hablar de sensaciones. ¿Qué sensación te ha traído este último libro? Eh, Como la visual de tus lectoras y lectores en México, el recorrido que ha tenido por Latinoamérica y España, ¿qué sensación te deja? Qué bonita pregunta, Humberto. No me la habían hecho y está preciosa, me encanta, la verdad. Pues qué sensación. Mira, ahora estamos revisando las galeras de la edición en Estados Unidos y la verdad es que la sensación que tuve fue de mucha felicidad. O sea, desde ver la tipografía, ver que está dedicado a mi pareja, por ejemplo, me llena de amor, de felicidad y de emoción verlo, ver su nombre, ver la tipografía, ver mi nombre, cosas muy, 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 muy básicas, ¿no? Y bueno, todo lo demás es un regalo siempre, o sea, los viajes, las traducciones, las entrevistas, de los clubes de lectura, que son, como decían en el periódico, en el país, la nueva pepita de oro de las editoriales. Y bueno, también he estado en varios clubes de libro, cualquier contenido que alguien sube a internet, por ejemplo, y luego me lo hacen llegar, pues también es bien padre, es bien, como dicen ustedes, no chévere, sino ¿Bacán? bacán. Ujú. Este, Así que es muy emocionante. La salida de un libro para mí son tiempos muy, muy felices y de muchas sorpresas. O sea, luego no esperas el comentario o el email de alguien o un DM en redes sociales como contándote o que te mandan una foto contigo, de la persona leyendo tu libro, con un cafecito en la mañana o en la playa, o donde sea que estén, ¿no? Así que eso es lo máximo, la verdad. O sea, a mí solo me han traído un montón de momentos muy, muy hermosos y muy generosos, porque también el hecho de que alguien te dé su tiempo o te mande una foto o te dé su tiempo en una conversación, en una entrevista o que vayan a verte cuando vas a algún lugar a presentar o algo es, o sea, no tengo ni palabras, o sea, no, o sea, me encantaría voltear al adolescente que fui y decirle, wow, o sea, ni te imaginas lo increíble que es esto, que tanto sueñas hacer, porque yo no me imaginé que a esto que yo quería hacer le venían tantas, como que era tan generoso y tan suertudo y tan lindo, la verdad,
porque es muy amoroso. O sea, también el hecho de que alguien se acerque a ti para que le firmes un libro y te haga un comentario, es increíble, pero increíble realmente. Así que, pues, muy, muy agradecida siempre, de verdad, o sea, y muy sorprendida, casi siempre me toma por sorpresa siempre. Prende los minutos que nos quedan. Quiero darte las gracias por tu tiempo para con este podcast. Darte las gracias porque este Soñar como sueñan los árboles es un libro, em, como dije, un libro que recoge el corazón y que también es doloroso bajo en corazón y estómago, pero que también un libro que funciona, que tiene el efecto thriller, que no te suelta. Como que sabes lo que sientes, lo que sufren o lo que sienten mismas las protagonistas, vas de la mano con ellas, vas de la mano con la narradora es chida, es un dulcecito maravilloso, como cuenta, como es clara con la descripción de los hechos. Eh, También como y sobre todo un caso que no es simplemente tan mexicano, también tan latinoamericano, como que somos parte del mismo barrio y esto como puede haber pasado en México, puede haber pasado en Chile, como puede haber pasado en un pueblito en Argentina o en Ecuador. Es un caso que puede ser nuestro vecino, nuestra vecina, nuestros vecinos, y también tomándolo como funciona también en la tecla que hoy está tocando la violencia. Y también, y ya para finalizar, darte las gracias por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustas respecto del libro, de lo que quieras. No, pues al contrario, claro que somos del mismo barrio y mira, como se dice aquí en México, cuando se llega a este punto, Humberto, hermano, ya eres mexicano. Vamos. No, pues claro que somos del mismo barrio, estamos del mismo lado y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, estoy súper agradecida con tu tiempo, con tu espacio, con tu lectura, con tus preguntas. De verdad, muchísimas gracias. Y del libro, pues, cómprenlo. Si me quieren mandar una foto, un comentario, por favor, adelante. Este, pues mi Instagram es Brenda Lozano y tiene unas rayitas al final, unos guiones bajos. Y mi Twitter o X era @Heracles mi gato. Este, que bueno, hace mucho que ya no tengo ese gato, pero bueno, así abrí eh, esa red social. Y pues nada, o sea, lean, escriban, es lo máximo. La portada, ahora que mostrabas el libro, solo me gustaría mencionar que es una artista que yo admiro mucho, que se llama Carla Kaplun, mexicana. El título es un verso de una poeta que dice soñar como sueñan los árboles con frutos, con frutas finalmente, y la imagen de que los sueños de los árboles eran frutas me pareció preciosa y era más como un amuleto en el momento en el que yo empecé a escribir ese libro, porque tenía una idea de qué iba y hacia dónde iba y cómo terminaba, pero esta idea de que los árboles genealógicos y los frutos son los hijos y, y bueno, este es pues el robo de una niña de 2 años o el secuestro de una niña de 2 años, este, y todo lo que pasa en torno a las maternidades, las culpas, bueno, en fin, me gustaba mucho esta imagen del sueño de un árbol y siendo los frutos de ese sueño. Eh, y cómo llegan esos frutos también, ¿no? Porque llegan finalmente a todas estas madres y a todas estas mujeres. Entonces, pues nada, el título viene de ahí, es un poema de Inger Christensen que es escandinava, que se llama Alfabeto, que es precioso, y bueno, fue un muy bonito amuleto, más que un título, es un amuleto para mí.
Así que eso, nada más. La escritora mexicana Brenda Lozano, autora de Soñar como sueñan los árboles, su último libro, editado en Chile por Alfaguara en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Una Brenda, última, por favor, perdón, te voy a interrumpir, Humberto. por favor, adelante. Querido. No, pues un saludo también a Paz Balmaceda, a Melanie, a Aldo Perán, que son de Alfaguara, Chile, y que son unos divinos y me encanta siempre que los veo. Así que pues, muchos saludos también por allá a mis queridos amigos de Penguin en Chile y, y bueno, también tengo algunos amigos escritores por allá. Pues bueno, eso nada, tengo recuerdos muy lindos de Santiago y, y eso. ¿Alguna posibilidad de venir? Pues ya se dará, ya se dará. No, no tengo muy enfrente cuándo, pero esas cosas, dicen que uno vuelve a los lugares en los que fue feliz, así que seguramente ya volveré. Brenda Lozano, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, y muchísimas gracias por, mira, llevarme de alguna manera también para allá en esta conversación contigo. Y a quienes nos están viendo, antes que nada, recomendadísimo, cómprenlo, léanlo, devórenlo, convérsenlo, sobre todo, y gracias por estar ahí. Un abrazo. Muchas gracias.